Ya chico, ahora hay que ver estos temas de balance de ecuaciones químicas, ¿ya? Mira, por ejemplo, tú estas expresiones las vas a encontrar un montón. Esto es una ecuación química. Claro, tú me vas a decir, aquí hay una flechita, ¿no? Tú de las ecuaciones estás acostumbrado a ver un igual, ¿no? Entonces, pero, ¿qué significa esa flechita? Esa flechita significa que al principio tú tenías este compuesto y luego de un tiempo, de una reacción, tú tienes estos otros compuestos, ¿ya? Pero la cantidad de masa se mantiene, por eso es una ecuación química. Lo primero que tienes que hacer para balancearlo es identificar el estado de oxidación. Por ejemplo, acá el fósforo está actuando con estado de oxidación -2, aquí el fósforo está actuando con estado de oxidación -3 y aquí el fósforo está actuando con estado de oxidación -1,5. Ojo, ojo, date cuenta que aquí el fósforo es el único elemento que está cambiando su estado de oxidación. El hidrógeno sigue actuando con +1, aquí sigue actuando con +1 y aquí sigue actuando con +1. En los tres casos sigue actuando con +1. Entonces el fósforo será el único elemento que se oxida y que se reduce al mismo tiempo, ¿ya? Ahora, tú vas a separar dos ecuaciones, una de oxidación y la otra de reducción. ¿Quién es la reducción? La reducción es el elemento que su estado de oxidación disminuye. Digo, claro, vas a formar una semireacción pero con dos compuestos. ¿Cuál de ellos? El que su estado de oxidación disminuye. Aquí disminuyó de -2 a -3. ¿Y quién es la oxidación? La oxidación es ese par donde el estado de oxidación aumenta. Date cuenta, pero aquí aumentó de -2 a -1,5, ¿ya? Y tú esas dos semireacciones las separas, ¿ya? Las separas. Date cuenta que acá tenías un solo compuesto, pero tú lo vas a separar, ¿ya? ¿Por qué lo vas a separar? Porque se supone que este compuesto, una parte se ha reducido y otra parte se ha oxidado, ¿ya? Entonces acá ya lo tienes separado. Y ya, mira, te identificas quién es la oxidación y quién es la reducción. Ahora vas a balancear los agentes redox. ¿A quiénes llamamos a los agentes redox? Llamamos agentes redox a aquellos elementos que han variado su estado de oxidación. El hidrógeno no es un agente redox, no ha variado su estado de oxidación. Ojo, por lo general cuando tú halles los estados de oxidaciones, vas a hallar los estados de oxidación de todos los elementos, menos del hidrógeno y del oxígeno. Que por lo general el hidrógeno va a actuar con +1 y el oxígeno con -2. Van a haber pocos casos y muy raros donde el hidrógeno y el oxígeno varían su estado de oxidación. Van a haber pocos, pero muy raros, ¿ya? Mira, entonces como te decía, ¿quiénes son los agentes redox? Los que han variado su estado de oxidación. Aquel fósforo ha sido el único que ha variado su estado de oxidación. Entonces, ¿qué dicen? Vos lo vas a balancear, pero ¿cómo lo vas a balancear? Primero en masa. Por ejemplo, ¿no? En tu ecuación, al principio de tu ecuación tú tenías 4 átomos de oxígeno y tenías acá 2 átomos de oxígeno, o sea, está desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú vas a poner acá pues el 2, ¿no? Para balancearlo. Tú poniendo el 2 tendrás acá 4 átomos de fósforo y aquí tendrás 4 átomos de fósforo, ¿ya? Ahora, yendo a esta semireacción, ¿cuántos átomos de fósforo tienes acá? 2. ¿Y acá cuánto tienes? 1. O sea, está desbalanceado, entonces tú pondrás 2 acá, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿ves? Entonces hemos balanceado los agentes redox al principio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya tenemos balanceados los agentes redox, aquí están balanceados los agentes redox, vamos a calcular los electrones transferidos o perdidos. Este estado de oxidación ha cambiado, ¿por qué? Porque los electrones han ido de un elemento al otro elemento, ¿ya? Por eso es que se ha variado su estado de oxidación. Por ejemplo, ¿no? Mira, aquí no te vayas a confundir. Aquí ¿cuántos elementos de fósforos, cuántos átomos de fósforos tienes? Aquí tú tienes 4. ¿Y con qué estado de oxidación estaba actuando? Con -2. Entonces será la multiplicación de 2 por 2 por -2. ¿Ya? Entonces tú tendrás que, en este compuesto, tú tenías una carga de -8. ¿Ya? Solamente para el fósforo, no vayas a pensar que vas a calcular para el hidrógeno. El hidrógeno tú lo dejas ahí de espectador nada más. Ahora date cuenta acá, en esta parte.
Acuérdate que el hidrógeno es un espectador, nada más está de compañía. ¿Cuántos átomos de fósforo ves? 4, ¿no? ¿Con qué estado de oxidación estaba cada átomo de fósforo? Con menos un medio, ¿no? Y entonces multiplicas 4 por menos un medio y todo eso te da menos 2. Ojo, tienes que respetar acá los signos, ¿ah? Mira, de acá ya es facilísimo. Si tú tienes acá menos 8 y aquí tienes menos 2, ¿dónde tú tienes que agregar cargas negativas? Cargas negativas. Acuérdate que el electrón es una carga negativa, así que tú únicamente lo que puedes hacer es agregar electrones. Agregar electrones. ¿Dónde? Entonces tú le tienes que agregar electrones acá. ¿Cuánto? Le tienes que agregar 6 electrones. ¿Por qué? Porque se supone que aquí hay 8, aquí hay menos 2 y aquí tienes 6 electrones que son cargas negativas, sería menos 6 y todo te da menos 8. Y nada más. Y eso es lo único que se hace. Entonces tú ya sabes que vas a agregar 6 electrones. ¿Y dónde están los 6 electrones? Están acá, ¿ven? Esta ecuación de acá ya la he llevado acá ya. Y con sus 6 electrones. Entonces tu semi-reacción te va a quedar así, ¿ya? Con 6 electrones. Esos 6 electrones son los 6 electrones que pierde. O sea, al principio él estaba acá con sus 6 electrones. Se va a convertir en este compuesto cuando pierda sus 6 electrones, ¿ya? Ahora, vayamos acá en la otra semi-reacción. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes acá dos átomos de fósforo y que están actuando con un estado de oxidación de menos 2. ¿Cuánto te da esa multiplicación? 2 por menos 2, menos 4, ¿ya? Ahora tú tienes otra vez acá al fósforo. Tienes dos átomos de fósforo y que está actuando con estado de oxidación menos 3. Y 2 por 3, ¿cuánto es? Menos 6. Entonces tú tienes acá una carga de menos 4 y acá una carga de menos 6. La pregunta es, ¿dónde tú vas a agregar electrones? Agregar electrones para que se balancee. Pues vas a tener que agregar electrones a este costado. ¿Okay? ¿Cuántos electrones? Más 2 electrones. Claro, pues no. Si tú tienes acá menos 4 y cada electrón es menos 1, entonces menos 2 te da menos 6 y con eso lo balanceas. Entonces ya sabes que vas a agregar más 2 electrones. Y aquí está, ¿ve? Esta ecuación yo lo llevo acá, ¿ve? Con sus 2 electrones que yo voy a agregar, ¿ya? Listo. O sea, se supone que este compuesto es el compuesto inicial que tú tenías. Tú le agregas 2 electrones y lo terminas convirtiendo en este compuesto, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir. Y esto es la reducción, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Estas semi-reacciones que tú ves acá son las que ya hemos trabajado ahí arriba. Son las que ya uno ha perdido electrones y el otro ha ganado electrones. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Vas a multiplicar por coeficientes adecuados para igualar los electrones transferidos. O sea, mira, tú tienes acá 6 electrones que ha perdido y 2 electrones que ha ganado. Entonces tú vas a multiplicar por coeficientes, cosa de que esos electrones se igualen. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay 2 y aquí hay 6. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que se iguale? Pues ahí le multiplicaré por 3, ¿no? Y ya le multiplicaré por 1 nada más. Y así queda. Y haciendo la multiplicación me queda así, ¿no? 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Y 1 por 6, 6. ¿Ya? Ahí no ha variado nada. Ya esta vez es sencillo. Ojo, ahora acá. 3 por 1, 3. Ahí está. 3 por 2, 6. Ahí está. Y 3 por 2, otra vez 6. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué he conseguido con esto? Que estos electrones se igualen, ya ves. ¿Por qué yo necesito que se igualen? Porque yo los voy a integrar y al momento de integrarlos se tienen que eliminar. O sea, voy a juntar esta parte y voy a juntar esta parte. Entonces en esta parte me va a quedar 6 electrones. Y en esta parte me va a quedar también 6 electrones. Y entonces así yo los voy a poder cancelar, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora sigue integrar ambas semi-reacciones. Como tú ya tienes igualada ya la cantidad de electrones, simplemente juntas esto nada más y lo juntas con una suma, ¿ya? Y ahí está, ¿ve? Aquí únicamente los hemos juntado con una suma. Ojo, date cuenta, ¿ve? Este elemento es el mismo elemento que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo hemos sumado, ¿ve? Claro, esta es la parte que se ha esta es la parte que se ha reducido y esta es la parte que se ha oxidado, ¿ya? Y aquí tenemos ya balanceado, ¿ya? Hemos balanceado la ecuación química. Ojo, pero existen otros medios donde balancear. Por ejemplo, se puede balancear en el medio ácido.
A veces nos piden balancear en el medio ácido, ¿no? Bueno, antes de pasar a esto, quiero que memorices este cuadro. Balancear una ecuación química es algo mecánico. Tú tienes que seguir estos 6 pasos nada más. Por ejemplo, identificar el estado de oxidación de los elementos. Separar dos semireacciones. Balancear los agentes redox. Calcular los electrones transferidos. Igualar los electrones transferidos. Integrar ambas semireacciones. Y listo. Tú siguiendo esos 6 pasos se balancea la ecuación solito. Es algo mecánico. Como ahora vamos a hacer en balancear en el medio ácido, tú vas a seguir los 6 primeros pasos que hemos hecho, pero le vas a agregar 2 pasos más. ¿Cuáles ellos? Balancear los iones, agregar protones, o sea hidrógeno con carga positiva en medio ácido, o agregar OH hidroxilos si es medio básico, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Balancear el oxígeno agregando agua, nada más, ¿ya? Son dos pasos más. 2 pasos más que se le agregan. Mira, vamos a balancear esta ecuación y nos dicen en medio ácido. ¿Cómo hacemos? Pues el primer paso ya lo conocemos. Identificamos los estados de oxidación de todos los elementos. Mira, ves de cuenta que acá que todos los, a excepción del oxígeno, todos han variado su estado de oxidación. Ojo, este menos 2 es que es un radical, ¿eh? No vayas a pensar que es del oxígeno. Es un radical. Ese menos 2, este menos 2 le pertenece tanto al cromo como al oxígeno. Está afectando a los dos, ¿ya? El oxígeno casi actuando con menos 2, ¿ya? Haz los cálculos, te vas a dar cuenta que sí. Mira, el cromo ha variado de 6 a menos 3, o sea, ha reducido, o sea, su estado de oxidación ha disminuido, entonces está reduciendo. Aquí el yodo está pasando de menos 1 a 0, se está elevando su estado de oxidación, entonces se está oxidando, ¿ya? Y aquí yo te lo dejo ya, ¿ve? Confirmado ya. ¿Listo? Ahí están mis 2 semireacciones. Ahora, pasamos. Separamos esas 2 semireacciones en oxidación y en reducción. Ahí está. Entonces yo ya sé que con ellos voy a trabajar, ¿ya? Ahora balanceo los agentes redox. ¿Quiénes son los que han variado su estado de oxidación? Por ejemplo, ¿no? El yodo varió su estado de oxidación. Yo al principio tenía un átomo de yodo, después voy a tener 2 átomos de yodo. Entonces lo tengo que balancear poniendo 2 acá adelante, ¿ya? Ahora, el cromo ha variado su estado de oxidación. Al principio tenía 2 y ahora tengo 1. Entonces tendré que poner un 2 acá para igualar las masas, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los electrones transferidos o perdidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá el yodo está trabajando con estado de oxidación menos 1, ¿ya? Y hay 2 átomos de yodo. Entonces toda esta carga será de menos 2, ¿ya? Acá el yodo trabaja con 0. Estado de oxidación 0. Y hay 2 átomos de yodo. Todo me dará 0, ¿ya? Entonces esta ecuación, cuando yo le calcule los electrones, que por ejemplo aquí hay menos 2 electrones, ¿dónde yo tengo que agregar 2 electrones? Acá, pues, ¿no? Entonces ahí agregando los 2 electrones me va a quedar esta ecuación química, ¿ya? Con sus 2 electrones ahí. Listo. Ahora, haciendo lo mismo acá, el cromo ha variado de menos 6. ¿Cuántos átomos de cromo hay? Hay 2, pues mira, ve. Aquí están, ve, 2 átomos de cromo. Todo te dará una carga de más 12. Ahora acá, ¿cuántos átomos de cromo hay? 2. ¿Y cuál es su estado de oxidación? Más 3. Entonces todo te dará más 6, ¿ya? Entonces tú al principio tenías más 12, ahora tienes más 6. ¿Dónde tienes que agregar cargas negativas para que se iguale? Pues acá, pues, ¿cuántas cargas? Más 6 cargas negativas, ¿ya? Listo. Entonces ya tienes ya esta ecuación ya. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a igualar esta cantidad de electrones. Entonces tendrás que multiplicar por algo, ¿no? ¿Por cuánto? Bueno, a esta ecuación yo la multiplicaré por 3, ¿no? Porque 3 por 2 me va a dar 6. Y este será 1 nada más, porque 1 por 6 me va a dar 6. Haciendo esas multiplicaciones, te va a quedar, ¿no? De que 3 por 2 te queda 6 yodos. 3 por 1 te queda 3 yodos. Y 3 por 2 te queda 6 electrones, los que estabas buscando, ¿ya? Y esto se mantiene, porque estás multiplicado por 1 nada más. Entonces ya tienes 2 nuevas ecuaciones acá ya. Pasamos al siguiente. Ahora vas a integrar ambas semireacciones. O sea, simplemente les vas a sumar ya dejando de lado los electrones. Ya no lo tomas en cuenta ya. ¿Ya? Porque ya sabes que se van a cancelar. Y ahí está bien. Ahora, listo. Ahora vienen los otros 2 pasos que te he dicho que vas a agregar, ¿ya? Por ejemplo, vas a balancear los iones. Si tú te das cuenta, este tiene carga, ¿ves? Carga de menos 2. Este tiene carga de menos 1. Y este tiene carga de más 3. Entonces vas a balancear esas cargas, ¿ya? Esos iones. Por ejemplo, ¿no?
Él tiene una carga de -2. Pero ¿cuántos átomos de él hay? Solamente hay uno. Entonces será un -2. ¿Ya? Ojo, él tiene una carga de -1. Pero ¿cuántas moléculas de él hay? ¿Cuántos iones de él hay? Hay 6 iones, pero acá dice 6 iones. ¿Ve? Entonces te da 6 por -1, -6. -6 más -2, ¿cuánto es? Todo tiene una carga de -8. ¿Ya? Entonces este lado tú tienes -8. ¿Ya? Mira, ve. Ahora él tiene una carga de ¿cuánto? De 0. Ojo, no estoy hablando de estado de oxidación. ¿Ah? Esto no es estado de oxidación. ¿Ah? No es estado, estamos trabajando con las cargas. Estamos trabajando con los iones. ¿Ya? Entonces él tiene una carga de 0. ¿Ya? Ojo. Pero ¿cuántos de él hay? Hay 3, ¿no? 3 y hay 2, oye, 3 por 2. 6. Pero todo tiene una carga de 0. Entonces sigue siendo 0 acá. Ahora vamos acá en el cromo. ¿Cuántos átomos de cromo hay? 2. ¿Y cuál es la carga que tiene cada cromo? Cada ion es de +3. 3 por 2 +6. Entonces tú tienes +6 acá. ¿Qué es lo que te decía? Como es un medio ácido, tú vas a agregar hidrógenos positivos. ¿Dónde yo le agrego hidrógenos positivos? Para que estas cargas se igualen. ¿Dónde? ¿En qué parte? Voy a agregar, ¿eh? Entonces tengo que agregar acá, pues. Acá, ¿cuánto tengo que agregar? Más 14 hidrógenos positivos. Porque 14 positivo menos 8, ¿cuánto te da? Más 6. ¿Está bien? Ajá, está bien. 14 menos 8 te da más 6. Entonces con eso tú ya lo has balanceado ya. Y aquí ya tienes, ya ves. Ahí están los 14 hidrógenos que tú has tenido que agregar. Nada más. Medio ácido, agregas hidrógeno. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido que cuando tú has agregado hidrógeno? Pues se ha desbalanceado el hidrógeno y se ha desbalanceado el oxígeno. Pero te digo, desde el principio tú jamás has balanceado a ellos. Tú has balanceado a ellos, has balanceado a los agentes redox. Pero a ellos no los habías ni tocado. O sea, ya desde un principio estaban desbalanceados. Pero claro, al principio tampoco había hidrógeno acá, pues mira, a ver. Tú has hecho aparecer hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Dónde no hay hidrógenos? Ponte a pensar, mira, esta es la ecuación química. Este es lo que tenías al principio y este es lo que tenías al final. Es muy fácil darte cuenta dónde tú no tienes hidrógeno. No tienes hidrógenos acá. Entonces acá es donde tú vas a agregar el agua. Es la forma más fácil de darte cuenta. ¿Y cuántos? Mira, ve, aquí hay 14, ve. Y solamente hidrógeno actúan así, solamente uno. Mira, aquí hay 2 hidrógenos ya. Entonces, ¿cuántos tendrás que agregar? ¿No será la mitad? Y así te das cuenta, ¿no? Que vas a tener que agregar 7 moléculas de agua. ¿Ya? Y así has balanceado ya. Así has balanceado el oxígeno. Es una forma bien fácil de darte cuenta. Aquí está, ¿ves? Entonces, esto que tú ves acá sería la ecuación balanceada en medio ácido. ¿Ya? Pero también se puede balancear en medio básico. Te van a pedir a veces, ¿no? Oye, balancealo en medio básico. Mira, ve, los pasos son los mismos que tú ya conoces. Identificar estado de oxidación, separar 2 semireacciones, balancear los agentes redox, calcular los electrones transferidos, igualar los electrones transferidos, integrar ambas semireacciones. Estos pasos que tú ves en azul siempre lo vas a tener que aplicar. Pero cuando te piden medio básico o ácido vas a tener que agregar estos dos. Balancear los iones y balancear el oxígeno agregando agua. Vamos a balancear esto en medio básico. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que haces? Identifica los estados de oxidación de todos los elementos. ¿Ya? Listo. Identifica quién se reduce y quién se oxida. ¿Ya? Se reduce el que disminuye su estado de oxidación. Y se oxida el que aumenta su estado de oxidación. ¿Ya? Acuérdate de eso. Lo más fácil es que te acuerdes de uno solo, ¿no? Oxidación aumenta su estado de oxidación y el resto será pues el que disminuye. Separar 2 semireacciones. Aquí está la oxidación y aquí está la reducción. Balancear los agentes redox. ¿Quiénes son los agentes redox? Son los que sufren variación en el estado de oxidación. ¿Quién era acá? El bromo. El oxígeno es un simple espectador, ¿ya? Entonces aquí ya están balanceados ya. Calcular los electrones transferidos o perdidos. Es de la misma manera, ¿ya? Trabajas con los estados de oxidaciones. Aquí está la oxidación. Ha perdido 4 electrones. Y aquí está la reducción. Ha ganado 2 electrones. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a multiplicar por coeficientes adecuados. ¿Para qué? Para cancelar esos electrones transferidos y perdidos.
Aquí están, ve. Un coeficiente de 4 sería con 1, ¿para qué? Para mantener a 4 acá y por 2 acá para convertir a 4 acá, ¿ya? Y esto sería el resultado de ese producto. Ahora simplemente los integras. Aquí están integrados, ¿ve? Y se cancelan los electrones. ¿Qué es lo que sigue? Vas a balancear los iones. Mira, ve. Aquí sí vamos a hacerlo con detalle. Aquí, ¿cuántos cloros tienes? Bueno, ¿cuántos iones tienes? Iones, ya cuando te digo iones te digo que ya con todo su carga, con todo ya, con todo. ¿Cuántos tienes? 2. Entonces será 2 por su carga, 2 por menos 1. Entonces tienes una carga acá menos 2. Te vuelvo a repetir, aquí no estamos trabajando con estados de oxidación, ¿ya? Aquí, ¿qué carga tendrá todo esto? 0, ¿no? Entonces será 0 nada más, ¿ya? 0 nada más. Aquí, este ion, ¿qué carga tiene? Tiene una carga de menos 1. ¿Y cuántos de ellos hay? Hay 2. Entonces será todo menos 2. Aquí, este ion, ¿qué carga tiene? Menos 1. ¿Y cuántos hay? 2. Entonces será toda una carga de menos 2. Tú tienes menos 2 acá, menos 2 acá y te suma todo menos 4. En la otra parte de la ecuación, tú tienes menos 2 acá y 0 acá. ¿Ya? Entonces tienes menos 2 acá y menos 4 acá. Ojo, como esto estamos balanceando en medio básico, tú vas a agregar cargas negativas. En el medio básico tú agregas cargas negativas. En el medio ácido tú agregas cargas positivas. Ojo, acuérdate, estoy hablando de agregar. Siempre vas a sumar. ¿Sumas cargas positivas o sumas cargas negativas? Entonces, date cuenta, ¿dónde yo le sumo cargas negativas para igualarla? Claro, entonces tienes que sumar acá nada más. ¿Y cuántas? Pues dos cargas negativas, entonces serán 2 OHs. 2 OHs, ¿por qué? Porque cada OH vale solamente 1. Entonces, menos 2 te da menos 4. Con eso yo lo has balanceado ya. Entonces tú ya tienes ya la ecuación acá. Ya lo tienes ya balanceado. Ya lo tienes balanceado. Aquí están los 2 OHs. Aquí tienes menos 2. Y aquí tú tienes menos 2. Todo te da menos 4. Y aquí tú tienes menos 2. Y aquí tú tienes menos 2. ¿Ves? Ha quedado balanceado. Ahora, ¿quién falta balancear? Falta balancear. Si tú miras aquí la mitad de la ecuación, tú te das cuenta que aquí hay hidrógenos. Y acá hay hidrógenos o no. Entonces tú ya sabes dónde va a ir el agua. Va a ir acá. ¿Y cuánta agua? Mira, solamente apareció cuántos hidrógenos, 2. Y mira, ve, tú poniendo una sola molécula de agua aparece 2 hidrógenos. Entonces será un solo hidrógeno. Entonces tu ecuación va a quedar así. Discúlpame, tu ecuación va a quedar. La ecuación queda de la siguiente manera, ¿ya?